Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 12 en punto. Yo soy Gaby Quiroz, con un poquito de frío, pero estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes y por supuesto que con Samantha y Sabi. ¿Cómo estás, Sam? Hola Gaby, Sabi, muy bien. Como bien dice Gaby, tenemos muchísimo frío hoy. No sé qué le pasa al clima hoy, que en verdad a mí casi no me da frío y ahora sí congelada. Sabi, ¿cómo estás tú hoy? Hola, oye, no sé qué le pasa al clima hoy y no sé qué le pasa al mes de agosto, que yo ni siquiera he sentido tampoco que ha corrido rapidísimo, no, ni siquiera, yo pensé que apenas estábamos en inicios de agosto y cuando veo ya estamos casi a finales, entonces todo está muy vertiginoso, pero muy bien, ¿cómo están todos? Recordándoles aparte que nos pueden mandar mensajes a través de nuestro WhatsApp en el 56 10 08 42 43. Estamos también, nos pueden estar escuchando a través del 1670 AM Eleva tus sentidos y también por radio.nahuac.mx. Por Spotify también estamos dentro de la parrilla de los programas de Radio Anáhuac y también estamos en el Facebook oficial, BiblioHertz oficial, y en el Facebook de Radio Anáhuac. Los recuerdo antes de que se me olvide, porque ya ves que soy medio desmemoriada, pero ahí está la forma de contactarnos. Gracias, Abby. Bueno, siempre lo decimos, ya no tienen excusa para no ver los programas anteriores, para escucharnos todos los martes aquí en Facebook. Entonces, esperamos que les gusten y vean todos nuestros programas anteriores si se los perdieron. Como siempre, agradecemos a Radio Anáhuac por permitirnos estar aquí otra vez con ustedes, por seguir este trabajo y sin duda un saludo, un abrazo, los mejores deseos para nuestra querida Nancy, que sin ella no podíamos estar aquí hoy, que nos consigue siempre los mejores invitados, la mejor información, así que estamos muy contentas de que Nancy siempre esté apoyándonos y esté tras todo esto. Y un saludo a todo nuestro equipo de la biblioteca. Esperemos que estén en sus casitas más calientitos que nosotras, porque aquí nos morimos de frío. Así es, chicas, pues muy agradecida de estar aquí terminando el mes. Creo que ya es nuestro último programa, creo que no lo había visto, chicas. A ver si me ayudan ahí, es nuestro último programa del mes, ¿verdad? Sí, nuestro último martes del mes. Excelente, bueno, pues sí, se nos ha ido muy rápido este tiempo, pero gracias a Dios y afortunadamente estamos bien, estamos con salud y muy contentas de compartir este programa hoy con ustedes. Así que, chicas, a ver, vamos a iniciar este programa que les tenemos muchas sorpresas, pero yo quiero hacerles unas preguntas antes. Seguramente hemos conocido muchos lugares, hemos viajado mucho, hemos conocido a personas muy peculiares, a personajes muy particulares que nos han invitado a aventuras. Ya no solo una, o sea, nos trasladan en el tiempo y esto sin la necesidad de tomar un avión, de tomar un autobús, de trasladarnos, ¿no? A veces es en la comodidad de tu habitación, en tu estudio, en algún espacio de la casa donde hoy seguramente adoptamos ya espacios cada uno de los miembros de las familias en los hogares. Entonces, esto nos traslada a los libros, a los personajes que hallamos dentro de los libros. En alguna biblioteca también podemos encontrar diferentes historias. Y les tengo una pregunta muy fascinante que posiblemente ya se la hayan preguntado antes o se las hayan hecho anteriormente. Pero si tuvieran la oportunidad de sacar a un personaje de una historia, de un libro, y lo tuvieras enfrente, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? A ver, Sabi, te veo como pensativa. Tú y tus preguntas, Gaby. No, pues yo creo que sacaría a dos. ¿Se puede dos? ¿Se puede dos? Primero a Jorge Ibargüengoitia, sacaría a Jorge Ibargüengoitia de Autopsias Rápido y le diría, sé mi amigo por siempre, vamos a comer, tengo que platicar muchas cosas contigo. Y yo creo que también sacaría a Fukuro, el personaje de este dragón de la suerte, blanco de la suerte de la historia sin fin. Yo creo que él sería un sueño poder que él me lleve hasta el reino de fantasía, volando con él sería maravilloso.
Imagínate. Eso sería de entrada, ¿no? Pero serían un montón de personajes los que me encantaría sacar. ¿Tú qué Seguro. tal, Sam? Sí, Sabi. Ay, pues yo también creo que tengo muchísimos. Creo que siempre es muy difícil elegir para todos, pero no sé, me gustaría algo como Peter Pan y que me enseñe a volar y me lleve allá a la isla con los niños perdidos y todo esto. Estaría muy padre. ¿Y quién más? Ay, la verdad hay muchísimas personas, pero sacaría a muchos artistas. Sacaría a, no sé, a Da Vinci, sacaría a Van Gogh y les preguntaría cómo fue su experiencia y que ahora son tan conocidos. Excelente, pues sí, Sam es un artista, o sea, aquí déjenme decirles, por favor, y lo tomo como una oportunidad para agradecer, Sam, todo el apoyo que nos ha dado, porque la creativa del grupo es ella y muchas gracias a mí siempre por la edición en los videos y la música y todo, la verdad es que todo lo tenemos gracias a ti en este sentido, muchas gracias y felicidades por esto, sin duda, artistas, ahí está, Sammy. Y pues en mi caso, fíjense que yo me voy un poquito más a un tema como histórico, no sé, me gusta mucho esta novela de Gustave Flaubert, la de Madame Bovary, y yo creo que yo tendría ahí unas 2, 3 preguntitas con Emma Bovary que me encantaría hacerle en el tiempo, la época, el tipo de cuestionamiento que ella se hace a nivel social y económico, también político, pero bueno, yo creo que sería un poco ella. Así que pues ya iniciamos, chicas, porque tenemos una novela maravillosa, una sección extraordinaria. Estamos en la savia de los libros. ¿Y de qué más vamos a platicar, Sabi? Sí, pues imagínate que este poder sí lo pudiéramos tener. Hay un libro del cual nuestra invitadaza nos viene a hablar el día de hoy, cuyos personajes son tan peculiares que 2 de ellos sí tienen este poder de que al leer en voz alta pueden darle vida al personaje. El personaje sale del libro y cobra vida. Y yo creo que la persona que viene a presentarnos este libro también tiene un gran poder. Y es que con su voz siempre nos puede trasladar a lugares, a conocer personajes maravillosos, a vivir cosas extraordinarias. Con su voz, cuando nos lee, tiene ese gran poder. Estamos hablando de Fabiola Torres, la doctora Fabiola Torres, coordinadora de Planeación Institucional, Dirección de Efectividad y Servicios Institucionales de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Y hoy está con nosotros con su sección La Savia de los Libros y viene a presentarnos este libro maravilloso, genial, que es Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra savia de los libros, la doctora Fabiola Torres. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida, Muchas gracias. doctora. Muy bien, hombre. Con este recibimiento, de verdad que dan ganas de estar en el programa. Gaby, Sam, Gaby, qué gusto saludarlas. Y pues sí, hoy tenemos un libro maravilloso de mis libros favoritos que nos lleva a viajar al mundo de la fantasía, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta, dar el beneficio de la duda, dejarnos adentrar por ese mundo de la fantasía sin tener ese prejuicio de que no es real, ¿no? Vamos a ponernos frente a la historia, frente a estos personajes, con toda esa inocencia y esa apertura para conocerlos, ¿no? Sí, claro que sí. Y doctora, pues ahora nosotras queremos hacerle esta pregunta que hicimos. Ya comenzábamos con esto de imaginar, experimentar, ¿a quién sacaríamos o qué personaje, si lo tuviéramos esta posibilidad de sacar, lo traeríamos a nuestra realidad? Así que, doctora, supongo que usted también tiene muchísimos personajes que le gustaría elegir para conversar, pero si tuviera que elegir uno o como Sabi, 2 más representativos, ¿a quiénes elegiría? Es una muy buena pregunta y muy complicada. Voy a ir por mis libros favoritos. Creo que sacaría la historia del Conde de Montecristo, ¿no? Es uno de mis grandes libros y yo creo que le preguntaría cómo puede ser que la venganza mueva tantas pasiones para asumir el rol de la providencia y premiar a los buenos y castigar a los malos, ¿no? La verdad es que la trama del Conde de Montecristo es fantástica. Y recuerdo La lluvia amarilla de Julio Llamazares, otro de mis favoritos, que habla sobre el último habitante de un pueblo. Este personaje se llama Andrés y el pueblo se llama Ainielle. Entonces, el pueblo se va quedando vacío, poco a poco todos se van, y él es el último habitante que queda en el pueblo y se resiste a dejarlo. Entonces, sería esta inquietud de preguntar por qué ese arraigo, cómo puede ser más poderoso
el mantener la memoria, el estar en el lugar donde él ha vivido todas las experiencias, que salir de ahí, vivir otras nuevas con otras personas, ¿no? Es un libro muy, muy, muy interesante. Nada más, doctora Fabiola, qué impresión los personajes. A ver, vamos a platicar de Cornelia Funke, esta autora, gran autora de este libro, ¿no? Libros juveniles, libros infantiles y una escritora de una de las escritoras contemporáneas más importantes. Desde una pregunta, ¿tú te identificas con ella? Nunca lo hemos preguntado también, pero a ver, ¿te gustaría escribir? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Con qué objetivo? Me encantaría. Creo que me identifico, no sé qué tanto con Cornelia, pero sí con este libro, en el sentido de desear que aquellas historias que nos dejan un sello, una marca importante en nuestras vidas, cobraran realidad, ¿no? Que pudiéramos entrar en esas historias, adentrarnos en esos paisajes, poder presenciar escenas, los sentimientos de las múltiples escenas. Creo que eso me encantaría y de alguna manera Cornelia Funke nos permite, a través de esta historia, vivir por medio de los personajes, el entrar y salir de estos mundos fantásticos, ¿no? Me encantaría escribir, sí, por supuesto. Yo creo que escribiría para jóvenes, que es un sector de la población que debemos cuidar mucho, ¿no? Claro, desde que somos niños tendríamos que empezar a acercarnos a la lectura, pero en particular esta población de los jóvenes y de los adultos me encantaría escribir historias para ellos. Qué bien. Fabiola, definitivamente Corazón de Tinta es un súper libro, una súper historia. Y así como nos atrapó a nosotros, queremos que también pueda atrapar a todo nuestro público, a los que no lo han leído y a los que ya lo leyeron, pues que vuelva a atraparlos también, ¿por qué no? Y queremos que sea de la mano, más bien guiados por tu voz. Así que, ¿qué te parece si de este libro de Corazón de Tinta de Cornelia Funke empezamos con este primer capítulo a escucharlo de tu voz? Y se trata nada más y nada menos que Un extraño en la noche. Muy bien, vamos a comenzar con este capítulo y vamos a abrir boca. Adelante, gracias. Gracias. Un extraño en la noche. Aquella noche llovía. Era una lluvia fina, murmuradora. Incluso años y años después, Maggie le bastaba cerrar los ojos para oír sus dedos diminutos tamborileando contra el cristal. En algún lugar de la oscuridad ladraba un perro y Maggie no podía conciliar el sueño, por más vueltas que diera en la cama. Guardaba debajo de la almohada el libro que había estado leyendo. La tapa presionaba sus orejas, como si quisiera volver a atraparla entre las páginas impresas. Vaya, seguro que es comodísimo tener una cosa tan angulosa y dura debajo de la cabeza, le dijo su padre la primera vez que descubrió un libro debajo de la almohada. Admítelo, por las noches te susurra su historia al oído. A veces, contestó Maggie, pero solo funciona con los niños pequeños. Como premio, Mo le pellizcó la nariz. Mo. Maggie siempre había llamado así a su padre. Aquella noche, en la que tantas cosas comenzaron y cambiaron para siempre, Maggie guardaba debajo de la almohada uno de sus libros predilectos, y cuando la lluvia le impidió dormir, se incorporó, se despabiló frotándose los ojos y sacó el libro de debajo de la almohada. Cuando lo abrió, las páginas susurraron prometedoras. Maggie opinaba que ese primer susurro sonaba distinto en cada libro, dependiendo de si sabía lo que iba a relatar o no. Sin embargo, ahora lo fundamental era disponer de luz. En el cajón de su mesilla de noche escondía una caja de cerillas. Su padre le había prohibido encender velas por la noche. El fuego no le gustaba. El fuego devora libros, decía siempre, pero al fin y al cabo ella tenía 12 años y era capaz de controlar un par de velas. A Maggie le gustaba leer a la luz de las velas.
En el antepecho de la ventana tenía 3 fanales y 3 candeleros. Cuando estaba aplicando la cerilla ardiendo a una de las mechas negras, oyó pasos en el exterior. Asustada, apagó la cerilla de un soplido. Con qué precisión lo recordaba todavía muchos años después. Se arrodilló ante la ventana mojada por la lluvia y miró hacia afuera. Entonces lo vio. La oscuridad palidecía a causa de la lluvia y el extraño era apenas una sombra. Solo su rostro brillaba hacia Maggie desde el exterior. El pelo se adhería a su frente mojada. La lluvia chorreaba sobre él, pero no le prestaba atención. Permanecía inmóvil, los brazos cruzados contra el pecho, como si de ese modo pretendiera entrar en calor. El desconocido no apartaba la vista de su casa desde el otro lado. «Tengo que despertar a Mo», pensó Maggie, pero se quedó sentada, con el corazón palpitante, los ojos clavados en la noche como si el extraño le hubiera contagiado su inmovilidad. De pronto, el desconocido giró la cabeza y a Maggie le dio la impresión de que la miraba de hito en hito. Se deslizó fuera de la cama con tal celeridad que el libro abierto cayó al suelo. Echó a correr descalza y salió al oscuro pasillo. En la vieja casa hacía fresco a pesar de que estaba finalizando el mes de mayo. En la habitación de su padre aún había luz. Él solía permanecer despierto hasta bien entrada la noche, leyendo. Maggie había heredado de él la pasión por los libros. Cuando después de una pesadilla buscaba refugio a su lado, nada le hacía conciliar el sueño mejor que la tranquila respiración de su padre junto a ella y el ruido que producía la página al pasar. Nada ahuyentaba más deprisa los malos sueños que el crujido del papel impreso. Pero la figura que estaba ante la casa no era un sueño, era real. El libro que Mo leía aquella noche tenía las tapas de tela azul pálido. Maggie también se acordaría de eso más adelante. Qué cosas tan triviales se quedan adheridas a la memoria. «Mo, hay alguien en el patio». Su padre levantó la cabeza y la miró con aire ausente, como siempre que interrumpía su lectura. Solía costarle unos momentos encontrar el camino desde el otro mundo, desde el laberinto de las letras. ¿Que hay alguien? ¿Estás segura? Sí, está mirando fijamente nuestra casa. Su padre apartó el libro. ¿Qué has estado leyendo antes de dormirte? ¿El Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Maggie frunció el ceño. Por favor, Mo, ven conmigo. No le creía, pero la siguió. Maggie tiraba de él con tanta impaciencia que en el pasillo se golpeó los dedos de los pies con un montón de libros. ¿Con qué si no? Los libros se amontonaban por toda la casa. No solo estaban en las estanterías como en otras casas, no. En la suya se apilaban debajo de las mesas, sobre las sillas, en los rincones de las habitaciones. Había libros en la cocina, en el lavabo, encima del televisor, en el ropero, en montoncitos, grandes, gordos, delgados, viejos, nuevos. Los libros recibían a Maggie con las páginas abiertas sobre la mesa del desayuno en un gesto imitador. Ahuyentaban el aburrimiento en los días grises y a veces tropezaba con ellos. «Está ahí quieto, sin más», susurró Maggie mientras arrastraba a su padre hasta su habitación. ¿Tiene la cara peluda? En ese caso podría ser un hombre lobo. «Cállate una vez». Maggie lo miró con severidad, a pesar de que las bromas de su padre disipaban su miedo. Ella misma creía ya que aquella figura en medio de la lluvia era obra de su imaginación, hasta que volvió a arrodillarse delante de su ventana. «Ahí, ¿lo ves?», musitó. Su padre miró hacia el exterior a través de las gotas de lluvia que caían, pero no dijo nada.
¿no juraste que jamás vendría un ladrón a nuestra casa porque no hay nada que robar?, susurró Maggie. Ese no es un ladrón, respondió su padre, pero su rostro estaba tan serio cuando se apartó de la ventana que el corazón de Maggie latió más deprisa. Vete a la cama, Maggie, le aconsejó. Esa visita no es para ti. Y antes de que Maggie pudiera preguntarle qué demonios de visita era aquella que se presentaba en mitad de la noche, abandonó la habitación. La niña lo siguió inquieta. Desde el pasillo oyó cómo soltaba la cadena de la puerta de entrada y al llegar al vestíbulo vio a su padre plantado en el umbral. La noche interrumpió, oscura y húmeda, y el fragor de la lluvia tronó amenazador. «¡Dedo polvoriento!», gritó Mo en dirección a la oscuridad. «¿Eres tú? ¿Dedo polvoriento?». ¿Qué nombre era ese? Maggie no recordaba haberlo oído jamás, y sin embargo le resultaba familiar, como un recuerdo lejano que no acabase de tomar forma. Al principio, en el exterior persistía el silencio. Solo se oía el rumor, los cuchicheos y susurros de la lluvia, como si la noche hubiera adquirido voz de repente. Pero luego, unos pasos se aproximaron a la casa y el hombre que permanecía en el patio surgió de la oscuridad. Su largo abrigo se le pegaba a las piernas, empapado por lluvia, y cuando el desconocido interrumpió en la luz que se escapaba de la casa durante una fracción de segundo, Maggie creyó ver sobre su hombro una cabecita peluda que se asomaba para fisgonear fuera de su mochila y volvía a desaparecer en el acto en su interior. Dedo polvoriento se pasó la manga por la cara mojada y tendió la mano a Mo. «¿Qué tal te va, lengua de brujo?», preguntó. Hace ya mucho tiempo, Mo, vacilante, estrechó la mano que le tendía. «Sí, mucho», respondió mientras acechaba más allá del visitante, como si estuviese esperando que otra figura surgiera de la noche. «Entra, que vas a pillar una pulmonía. Maggie dice que llevas un buen rato allá afuera». ¿Maggie? Ah, sí, claro. Dedo polvoriento siguió a Mo al interior de la casa. Examinó a Maggie con tanto detenimiento que, de pura timidez, la niña no sabía dónde fijar la vista. Al final, se limitó a clavar sus ojos en el desconocido. «Ha crecido. ¿Te acuerdas de ella?». «Por supuesto». Maggie observó que su padre cerraba dando 2 vueltas a la llave. «¿Qué edad tiene ahora?», inquirió sonriendo Dedo polvoriento. Era una sonrisa extraña. Maggie no acertó a decidir si era sardónica, condescendiente o simplemente tímida. Ella no se la devolvió. «12», contestó Mo. «¿12? ¡Santo cielo!». Dedo polvoriento se apartó de la frente el pelo empapado. Le llegaba casi hasta los hombros. Maggie se preguntó de qué color sería cuando estuviese seco. Alrededor de la boca, de labios finos, los cañones de la barba eran rojizos como la piel del gato callejero al que Maggie dejaba a veces una tacita de leche delante de la puerta. También brotaban en sus mejillas ralos como la barba incipiente de un joven. No lograba ocultar las cicatrices, 3 largas cicatrices pálidas que suscitaban la impresión de que en algún momento había roto y recompuesto la cara de Dedo polvoriento. 12 años, repitió. Claro, por entonces contaba 3, ¿no es cierto? Mo asintió. «Ven, te daré algo que ponerte». Arrastró a su visitante consigo, lleno de impaciencia, como si de repente tuviera prisa por ocultarlo a los ojos de Maggie. «¿Y tú?», dijo lanzando a su hija una mirada por encima del hombro. «Tú vete a dormir, Maggie». Acto seguido, sin más palabras, cerró tras de sí la puerta del taller. Maggie se quedó allí,
frotándose los pies fríos uno contra el otro. Vete a dormir. A veces, cuando se había hecho demasiado tarde, su padre la tiraba en la cama como si fuera un saco de patatas. Otras, después de cenar, la perseguía por toda la casa hasta que ella, sin aliento por la risa, se ponía a salvo en su habitación. Y algunas se sentía tan cansado que se tendía en el sofá y su hija le preparaba un café antes de acostarse. Pero nunca la había mandado a la cama como hacía un momento. Un presentimiento pegajoso por el miedo se instaló en su corazón, con ese desconocido cuyo nombre sonaba tan extraño y sin embargo tan familiar, había interrumpido en su vida algo amenazador. Y deseó, con tal vehemencia que ella misma se asustó, no haber ido a buscar a Mo y que Dedo Polvoriento se hubiera quedado fuera hasta que se lo hubiese llevado la lluvia. Cuando la puerta del taller se abrió de nuevo, la niña se estremeció sobresaltada. ¿Pero aún sigues aquí?, preguntó su padre. Vete a la cama, Maggie, enseguida. Su padre mostraba esa arruguita encima de la nariz que solo aparecía cuando algo le preocupaba de verdad, y la miró con aire ausente, como si sus pensamientos vagaran muy lejos de ahí. Un presentimiento creció en el corazón de Maggie y desplegó sus alas negras. «Dile que se vaya, Mo», exclamó mientras él la conducía hacia su habitación. «Por favor, dile que se vaya, me resulta insoportable». Su padre se apoyó en la puerta abierta. «Mañana, cuando te levantes, se habrá ido. Palabra de honor». ¿Palabra de honor? ¿Sin cruzar los dedos? Maggie lo miró fijamente a los ojos. Ella siempre se daba cuenta de cuando su padre le mentía, por mucho que él se esforzara en disimularlo. «Sin cruzar los dedos», respondió él, levantando ambas manos como prueba. A continuación salió y cerró la puerta, a pesar de saber que a ella no le gustaba. Maggie pegó la oreja a la puerta y aguzó el oído. Oyó el tintineo de la vajilla. Vaya, a Barba de Zorro le estaban dando un té para que entrase en calor. Espero que coja pulmonía, pensó Maggie, aunque no tenía por qué morirse de ella, como la madre de su profesora de inglés. Maggie oyó silbar la tetera en la cocina y amó regresando al taller con una bandeja repleta de vajilla tintineante. Después de haberse cerrado la puerta, la niña aguardó unos segundos por precaución, aunque le costó lo suyo. Luego volvió a deslizarse sigilosamente hasta el pasillo. En la puerta del taller, Mo colgaba un letrero, una delgada placa de hojalata. Maggie se sabía de memoria las palabras que figuraban en él. A los 5 años se había ejercitado en la lectura con aquellas letras puntiagudas pasadas de moda. Algunos libros han de ser paladeados, otros se engullen y solo unos pocos se mastican y se digieren por completo. Por entonces, cuando aún tenía que encaramarse a un cajón para descifrar el letrero, había creído que lo de masticar se decía en sentido literal y se había preguntado, horrorizada, por qué precisamente Mo había colgado en su puerta las palabras de un profanador de libros. Ahora, con el paso del tiempo, sabía lo que quería decir, pero esa noche las palabras escritas no le interesaban. Quería entender las palabras habladas, susurradas, pronunciadas en voz baja, casi inaudibles, que los 2 hombres cruzaban detrás de la puerta. «No lo subestimes», oyó decir a Dedo Polvoriento. Qué distinta sonaba su voz a la de Mo. Ninguna voz sonaba como la de su padre. Con ella, Mo era capaz de pintar cuadros en el aire. Él haría cualquier cosa por conseguirlo. Ese era de nuevo Dedo Polvoriento. Y cualquier cosa, créeme, significa cualquier cosa. Jamás se lo daré. Esa era la voz de su padre. Pero él lo conseguirá de un modo u otro. Te lo repito, te sigue en la pista. No sería la primera vez.
Hasta ahora siempre he conseguido quitármelos encima. ¿Así? ¿Y cuánto tiempo crees que podrás todavía? ¿Qué será de tu hija? ¿O acaso pretendes convencerme de que le gusta trasladarse continuamente de la Seca a la Meca? Créeme, sé de lo que te estoy hablando. Detrás de la puerta se hizo tal silencio que Maggie casi no se atrevía a respirar por miedo a que ambos hombres la oyeran. Su padre comenzó a hablar de nuevo, aunque con cierta vacilación, como si le costase articular las palabras. ¿Y qué? ¿Qué debo hacer, en tu opinión? Acompáñame, yo te llevaré con ellos. Una taza tintineó. Una cucharilla golpeó contra la porcelana. ¿Cómo se engrandecen los sonidos en medio del silencio? Ya sabes que Capricornio tiene en alta estima tu talento. Seguro que se alegrará si se lo ofreces tú mismo. El nuevo que ha entrado a sustituirte es un chapucero terrible. Capricornio. Otro de esos nombres extraños. Dedo Polvoriento lo había soltado como si el sonido fuese capaz de partirle la lengua a mordiscos. Maggie movió los helados dedos de sus pies. El frío le llegaba ya a la nariz y no entendía mucho de lo que hablaban los dos hombres, pero intentaba grabar en su memoria cada palabra. En el taller reinaba de nuevo el silencio. No sé, dijo su padre al fin. Su voz sonaba tan cansada que a Maggie se le encogió el corazón. Necesito reflexionar. ¿Cuándo estimas que llegarán aquí sus hombres? Pronto. La palabra cayó en el silencio como una piedra. Pronto, repitió Mo. Bien, siendo así, me decidiré de aquí a mañana. ¿Tienes un lugar donde dormir? Oh, eso siempre se encuentra, respondió Dedo Polvoriento. Con el paso del tiempo he aprendido a apañármelas muy bien, a pesar de que todavía me resulta todo demasiado vertiginoso. No obstante, me gustaría conocer tu decisión. ¿Te parece bien que vuelva mañana, a eso del mediodía? De acuerdo. Recojo a Maggie a la 1:30 en el colegio. Ven después. Maggie oyó cómo corría una silla. Regresó a su cuarto a toda prisa. Cuando se abrió la puerta del taller, estaba cerrando la suya tras de sí. Acostada y con una manta estirada hasta la barbilla, aguzó los oídos para oír a su padre despidiéndose de Dedo Polvoriento. Bueno, gracias de nuevo por la advertencia, le oyó decir. Después, los pasos de Dedo Polvoriento se alejaron lentos, vacilantes, como si le costara marcharse, como si aún no hubiese dicho todo lo que deseaba decir. Pero al final se marchó. La lluvia seguía tamborileando con sus dedos mojados contra la ventana de Maggie. Cuando Mo abrió la puerta de su habitación, cerró rápidamente los ojos e intentó respirar despacio, como si estuviese sumida en el más profundo e inocente sueño. Pero su padre no era tonto. A veces, desde luego, era francamente listo. Maggie, saca un pie fuera de la cama, le dijo. De mala gana, asomó por debajo de la manta los dedos de un pie, todavía fríos, y los puso en la mano caliente de Mo. Lo sabía, dijo él. Has estado espiando. ¿Es que no puedes obedecerme ni siquiera una sola vez? Con un suspiro, volvió a deslizar el pie bajo la manta, deliciosamente cálida. Acto seguido, Mo se sentó en la cama a su lado. Se pasó las manos por el rostro fatigado y miró por la ventana. Su pelo era oscuro como piel de topo. El cabello de Maggie era rubio como el de su madre, a la que solo conocía por unas cuantas fotos descoloridas. Alégrate de parecerte a ella más que a mí, decía su padre. Mi cabeza no quedaría nada bien sobre un cuello de niña. A Maggie, sin embargo, le habría gustado asemejarse más a él. No había ninguna cara en el mundo que ella amase más. De todas formas, no he entendido nada de lo que habéis hablado, murmuró. Bien. Mo no apartaba la vista de la ventana.
como si Dedo Polvoriento continuara en el patio. Después se levantó y se aproximó a la puerta. «Intenta dormir un poco», le aconsejó. Pero a Maggie no le apetecía dormir. «Dedo Polvoriento, ¿pero qué nombre es ese?», inquirió. «¿Y por qué te llama lengua de brujo?». Mo no respondió. «Y luego está ese que te anda buscando. Lo escuché cuando lo dijo Dedo Polvoriento. Capricornio, ¿quién es?». «Nadie que debas conocer», repuso su padre sin volverse. «Creía que no habías entendido ni una palabra». «Hasta mañana, Maggie». Esta vez dejó la puerta abierta. La luz del pasillo caía sobre su cama, mezclándose con la negrura de la noche que se filtraba por la ventana. Y Maggie se quedó allí tumbada, esperando a que la oscuridad desapareciera de una vez y se llevase consigo la sensación de alguna desgracia inminente. Solo mucho más adelante comprendió que la desgracia no había nacido aquella noche, tan solo había regresado a hurtadillas. Muy bien, y con esto terminamos el primer capítulo. ¿Qué les pareció? Gracias, doctora. Maravilloso, maravilloso. Ya estábamos así igual. Es que no es lo mismo a que nos lo cuente usted, doctora. Su voz es maravillosa para adentrarnos más. Pero la verdad que este fue un capítulo maravilloso, aunque apenas nos falta mucho para conocer qué va a pasar. Todavía estamos aquí en a ver qué está pasando, por qué se llaman así, pero es maravilloso las descripciones. Sobre todo yo me quedo muchísimo con las descripciones de cómo que por todos lados hay libro, que en el fregadero, que en el piso. Entonces, imaginar un lugar así lleno de libros por todos lados se me hace magnífico y sin duda, ¿qué clase de libros habrá? Yo creo que es algo maravilloso imaginárselo así y verlos así. Chicas, ¿a ustedes qué les pareció, Sabi? Sí, bueno, un capítulo que ya empieza a atraparnos, empieza a intrigarnos, empezamos a conocer al personaje de Mo, de Maggie, la hija, nos estamos ya preguntando, bueno, ¿y viven ellos solos? ¿Dónde anda la mamá? ¿No? ¿Quién es este Dedos Polvoriento que va a deshoras a buscar a Mo? ¿Quién es Capricornio, este personaje que empieza ahí a asomarse? ¿Y por qué es que anda buscando con tanta premura a Mo junto con sus hombres? Entonces ya desde ahí empieza a atraparnos, intrigarnos. ¿Tú cómo lo viste, Gaby? ¿También te atrapó desde el inicio? Sí, sin duda sí, es un muy buen primer capítulo que nos muestra 4 personajes que van a ser en el desenlace y todo el acontecer del libro muy, muy importantes, porque bueno, ya sabemos que no sabemos todavía a qué se dedicamos, que eso lo veremos ya en el segundo capítulo, pero si hay libros por toda la casa, algo tiene que ver con ellos, bibliófilo, amante de la lectura, y fíjense que justamente ahora que estoy recordando, chicas, cuando decían que había libros por la cocina, debajo de la mesa, arriba, que tropezaba con ellos en algunas ocasiones, yo dije, ¿y dónde está la mano de una mujer que acomode, o sea, como pensando en un poquito en el control, ¿no? Ya más adelante lo veremos con otro personaje también muy, muy especial y característico, la tía Elinor, que a diferencia de ellos, esta tía, bueno, asombrosa, su biblioteca personal y el acomodo, ¿no? O sea, ella tenía miles de libros también, pero no los tenía por todos lados. Cada libro ocupaba su lugar. En este caso, pues yo sí pensé, dije, como que aquí falta la mamá, ¿dónde está? Lo vamos a conocer un poquito más adelante, doctora. Así es. Bueno, en este primer capítulo estamos poniendo la mesa, ¿no? Vemos de qué va a tratar la trama, esta sinergia, esta complicidad tan estrecha que existe entre Mo y su papá y que los une esta pasión por los libros, ¿no? Dice Maggie, no hay voz más bonita que la voz de mi papá, que es la voz que escucha cuando le lee, ni hay rostro más bonito que yo quisiera ver que el de mi papá, ¿no? Entonces ya nos deja ver todo ese vínculo que existe entre Mo, la niña, y bueno, qué fue de la mamá, ¿no? Es una de esta parte de la intriga que tiene la historia y que vamos a ir desvelando en los siguientes capítulos. Y pues sí, esos nombres extraños, ¿no? Dedo Polvoriento, Capricornio, que al parecer están buscando a Mo, por alguna razón que no parece ser muy buena, y vamos al siguiente capítulo, si les parece, a ver qué otras cosas encontramos ahí.
Perfecto. Sí. Vamos entonces a escuchar un poquito de esta historia, Secretos, se titula el segundo capítulo. Recuerden que estamos con el libro Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Muy bien. Capítulo 2, Secretos. Al amanecer, Maggie se despertó sobresaltada. La noche palidecía sobre los campos como si la lluvia hubiera desteñido el borde de su vestido. En el despertador faltaba poco para las 5 y Maggie se disponía a darse media vuelta y seguir durmiendo, cuando de repente sintió que había alguien en la habitación. Se incorporó asustada y vio a Mo parado ante su armario abierto. «Buenos días», saludó mientras depositaba en una maleta un jersey preferido. «Lo siento, ya sé que es muy temprano, pero hemos de salir de viaje. ¿Te apetece un cacao para desayunar?» Maggie asintió, borracha de sueño. En el exterior, los pájaros trinaban con brío como si llevasen horas despiertos. Mo guardó 2 de sus pantalones en la maleta, la cerró y la transportó hasta la puerta. «Ponte algo abrigado», le advirtió. «Fuera hace frío». «¿A dónde vamos?», preguntó Maggie, pero él ya había desaparecido. Aturdida, echó una mirada hacia el exterior. Casi esperaba ver allí a Dedo Polvoriento, pero en el patio solo brincaba un mirlo sobre las piedras húmedas por la lluvia. Maggie se puso unos pantalones y se encaminó a la cocina andando a trompicones. En el pasillo había 2 maletas, una bolsa de viaje y la caja con las herramientas de Mo. Su padre estaba sentado a la mesa de la cocina preparando bocadillos, provisiones para el viaje. Cuando ella entró, alzó la vista unos instantes y le dedicó una sonrisa, pero Maggie percibió su preocupación. «No podemos irnos de viaje, Mo», le dijo. «Las vacaciones no empiezan hasta dentro de una semana». ¿Y qué? Al fin y al cabo no es la primera vez que tengo que marcharme por un encargo sin que haya acabado el colegio. En eso tenía razón. Sucedía incluso con frecuencia. Cada vez que algún librero de libros antiguos, un bibliófilo o una biblioteca necesitaba un encuadernador, Mo recibía el encargo de liberar de moho y polvo a un par de valiosos libros antiguos o cortarles un traje nuevo. A Maggie le parecía que el calificativo de encuadernador no le hacía justicia al trabajo que realizaba su padre. Por eso, hacía unos años le había confeccionado un rótulo para su taller en el que se leía: Mortimer Fauchard, médico de libros. Y ese médico de libros jamás acudía a visitar a sus pacientes sin su hija. Así había sido siempre en el pasado y así se iría siendo en el futuro, dijeran lo que dijesen al respecto los profesores de Maggie. ¿Qué hay de la varicela? ¿He utilizado esa justificación alguna vez? La última, cuando tuvimos que ir a casa de ese tipo horrible de las Biblias. Maggie escrutó el rostro de su progenitor. Mo, ¿tenemos que irnos por lo de anoche? Durante un instante pensó que él iba a contarle todo lo necesario, pero su padre negó con la cabeza. ¡Qué disparate, no! Repuso metiendo en una bolsa de plástico los bocadillos que acababa de preparar. Tu madre tenía una tía, la tía Elinor. Estuvimos una vez en su casa, siendo tú muy pequeña. Ella desea desde hace tiempo que arregle sus libros. Vive junto a uno de los lagos de Lombardía. Siempre olvido su nombre, pero es un sitio precioso y dista a lo sumo 6 o 7 horas de viaje de aquí. No la miró mientras hablaba. ¿Por qué tiene que ocurrir precisamente ahora? Deseaba preguntar Maggie, pero se calló. Tampoco preguntó si había olvidado su cita de la tarde. Le atemorizaban demasiado las respuestas y que su padre volviera a mentirle. ¿Es igual de rara que los demás?, se limitó a preguntar. Mo ya la había llevado a visitar a algunos parientes. Su familia y la de la madre de Maggie eran muy nutridas y estaban dispersas por media Europa.
Al menos así le parecía a Maggie. Mo sonrió. Un poquito rara sí que es, pero te entenderás con ella. Posee libros que son una maravilla. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? Puede que bastante. Maggie dio un sorbo al cacao. Estaba tan caliente que se quemó los labios. Presionó con presteza un cuchillo frío contra su boca. Su padre apartó la silla. Aún tengo que empaquetar un par de cosas en el taller, le informó. Pero no tardaré mucho. Seguro que estás muerta de sueño, pero ya dormirás luego, en el autobús. Maggie se limitó a sentir con una inclinación de cabeza y atisbó por la ventana de la cocina. Era una mañana gris. La niebla estaba suspendida sobre los campos que se extendían hasta las colinas cercanas y a Maggie le pareció que las sombras de la noche se habían escondido entre los árboles. Guarda las provisiones y llévate lectura en abundancia, le gritó Mo desde el pasillo, como si ella no lo hiciera siempre. Años atrás, él le había construido una caja para guardar sus libros favoritos durante todos sus viajes, cortos y largos, lejanos y cercanos. Es agradable disponer de tus libros en lugares extraños, acostumbraba a decir su padre. Él mismo se llevaba siempre media docena como mínimo. Mo había lacado la caja en color rojo amapola, la flor preferida de Maggie, cuyos pétalos se secaban de maravilla entre las páginas de un libro y cuyo pistilo estampaba el dibujo de una estrella en la piel. En la tapa, Mo había escrito con unas espléndidas letras entrelazadas: Caja del tesoro de Maggie, y la había forrado por dentro con un brillante tafetán negro. Sin embargo, casi no se veía porque los libros favoritos de Maggie eran muchos, y siempre se añadía alguno más durante un nuevo viaje en cualquier otro lugar. Si te llevas un libro a un viaje, le había dicho Mo cuando introdujo el primero en la caja, sucede algo muy extraño. El libro empezará a atesorar tus recuerdos. Más tarde, te bastará con abrirlo para trasladarte al lugar donde lo leíste por primera vez. Y hasta aquí dejamos el capítulo 2, porque se nos termina el tiempo, pero todavía nos queda un fragmento más para completarlo. ¿Qué les pareció este capítulo? Muchas gracias, doctora. La verdad es que en este capítulo, o sea, hay el hecho de que haya un viaje donde no sabemos a dónde nos va a llevar. En este autobús también ya un poquito, en este capítulo encontraremos descripciones del autobús que son maravillosas. Y con lo que me quedo, o sea, esta caja, qué amor por los libros. O sea, sin duda, qué maravilla que puedan tener un espacio para poder llevar estos libros de viaje y la frase maravillosa, ¿no? Que cada que te llevas un libro de viaje, este libro atesora todos los recuerdos de ese lugar. Y bueno, aunque suene un poco fantasioso, a mí sí me ha pasado en alguna circunstancia, de repente si me llevé un libro de vacaciones y lo ojé en algún momento o lo leí en un espacio específico, vuelvo a tomar el libro ya estando en casa y sí viene a mi memoria y las sensaciones en todo el cuerpo de qué era lo que estaba viviendo en ese momento. Me encantó este paso del capítulo número 2 de Secretos, el libro de Corazón de Tinta. ¿Tú, Sam? Gracias, Gaby. Ay, pues como bien lo dijo la doctora, justo terminamos en esta frase que hablábamos, la que mencionas, de este recuerdo. Ya no nos dio tiempo de llegar al otro, pero en este capítulo hay una frase que me gustó muchísimo, que se las vamos a decir para que nada más les dé más ganas de seguirla leyendo. Es muy breve, donde ya cuando traen los libros y todo, Mo le dice, ay, pesa mucho esto, ¿qué traes, ladrillos? Y Maggie le dice, pues los libros tienen que pesar porque traen adentro el mundo en ellos. Entonces esto me parece maravilloso. Cada libro es un mundo y relacionado a esto, sin duda, estos libros de Funke son maravillosos porque es la trilogía y cada uno de ellos yo creo que es un mundo y los invitamos a que en verdad se adentren a seguirlos leyendo. Sabi, ¿a ti qué te pareció? Sí, me encanta esta complicidad de padre e hija, cómo están buscando un pretexto para lo de la escuela. ¿Qué tal el de la viruela? Y dicen, no, ese ya lo dijimos, entonces hay que buscar otro. Está muy padre esta complicidad. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos a alguien que nos ha marcado esta sensación de querer leer, nos ha inculcado esa parte, ¿no? Y en tu caso, ¿quién fue, Fabiola? Porque digo, es maravilloso, se ve que tuvo que haber alguien atrás de ti que
inculcar esta parte tan bonita que es tu fascinación por la lectura, ¿no? ¿Quién A fue, ver, Fabiola? de mis recuerdos más antiguos puede estar una tía, mi tía Celina, que le mando un abrazo muy fuerte, y ella me leía cuentos. Entonces, a mí y a mis amiguitas, ¿no? Nos sentábamos y la escuchábamos. Ella fungía como el contador de cuentos. Entonces nos transportaba a este mundo de las historias y creo que esa fue una de las etapas de mi vida en las que descubrí el gusto y la pasión por la lectura. Sí, sin duda. Sí, Qué claro, siempre maravilla. hay... Sí, justo dices, Ari, que siempre hay alguien que nos motiva mucho, ¿no? A ver, Sam, en tu caso, ¿quién fue esa persona que motivó a que siguieras leyendo y te diera como pues yo creo que es una llave a un mundo diferente, ¿no? Como decíamos en un inicio, nos permite viajar, nos permite conocer personalidades, personajes muy peculiares y nos invita a otros mundos en cada persona. ¿Quién fue Sam? Sí. Yo creo que sin duda, igual que Meiji, así como ella con su papá, yo mi papá, en algún momento creo que ya lo habíamos platicado, pero lo mismo, iniciábamos leyendo estos cuentos cortos, historias, ya saben, Blancanieves, todos, ¿no? Todos los cuentos infantiles. Y ya después él me contaba cuentos y al principio, ya después alguna vez lo dije que si no me gustaba, le decía, ay no, regresa 15 palabras y cambia la historia. Entonces era muy padre como hacer esto, leer y luego inventar las historias. Yo creo que para inculcarme esto mi papá y luego de ahí en la escuela tuve grandes maestras de literatura que eran como los libros oficiales de leer y luego te picabas y te recomendaban más, te daban muchas opciones. Eso fue maravilloso, conocer como toda esta diferente literatura fue muy bueno en ese tiempo y pues nos ayuda a seguir leyendo y a seguirnos interesando por la lectura. Excelente, Sam. Bueno, pues hay una adaptación a este libro, por si queremos todavía adentrarnos un poquito más en algo gráfico, en algo que nos muestre un video, imágenes muy buenas, que sin duda la adaptación, bueno, me dejó un poquito, hay que desear, porque sí, me faltó más detalle, me faltó un poco más, nada, no se compara mucho con el libro, pero sí es una muy buena obra, creo que fue llevada al cine en un buen tiempo y también me parece que la dirección de fotografía y la escenografía están muy bien realizadas para todo este tema de la fantasía. Me parece extraordinaria, también se titula igual, Corazón de Tinta, lo pueden también buscar, está en la red, pero no se olviden antes de leer el libro, sí es importante. La película es el complemento, pero sin duda, adentrarnos en el libro con estos detalles, conocer a los personajes, las personalidades que qué lástima que ya no pudimos conocer a Elinor, pero te lo dejamos de tarea, porque Elinor es un personaje que aquí tenemos. Sabi, por favor, cuéntanos eso de Elinor que querías decir al aire enfrente de todos. No, no me hagas esto. No, es que bueno, estábamos platicando de que si tuvieras que ser un personaje de Corazón de Tinta, les dije, yo creo que yo voy a ser Elinor, soltera, rica, con una biblioteca maravillosa, ahí con una vida de lectura hermosa. Entonces, ya Gaby, ¿estás feliz? Ya dije que voy a ser solterona y feliz. La doctora Fabiola levantó la mano. A ver, doctora. No, Elinor es un personaje maravilloso, pero sobre todo por cómo se apasiona también con las historias. No es solamente que es una bibliófila, ¿no? Y que quiere conseguir todos los libros, todas las antigüedades que puede encontrar, sino realmente ama la lectura. O sea, es una lectora genuina y es muy apasionada de los libros. A mí me fascina y como Sab, creo que es de los personajes más entrañables de Corazón de Tinta, ¿no? Y bueno, también comentar a las personas que nos escuchan, que nos ven, que esta es una saga, ¿no? El primer libro es Corazón de Tinta, el segundo Sangre de Tinta y el tercero es Muerte de Tinta. Entonces, la película que Gaby nos refiere, pues es una adaptación de Corazón de Tinta, ¿no? No abarca los tres libros de la saga. Exacto, pues ya se los dejamos de tarea. Es un maravilloso libro, una maravillosa autora. Hay que seguir leyendo, hay que seguir adentrándonos en este mundo y volver a ser niños, porque yo creo que es importante dejar como esto me va a pasar, o cómo va a ser posible, ¿no? Y si pasara, ¿quién sería? ¿Qué papel jugaría yo y qué papel me gustaría que jugara el personaje principal? ¿O con quién me identifico más? Yo creo que todos tenemos un poco de los personajes y eso es lo rico, adentrarnos en las historias y abrirnos a la novedad, a esta sorpresa que nos regalan los libros, la lectura,
porque nunca vamos a encontrar algo tan similar. El ser humano es un mundo de posibilidades y con eso vamos a poder enriquecernos. Doctora Fabiola, ha sido un gusto, un placer. Ansiamos ya tenerla la siguiente ocasión aquí con un libro más. Decía Sabi que la doctora nos va a recetar un libro. A ver qué libro nos receta la doctora. Chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes porque tenemos una cita aquí a las 12 en punto por BiblioHertz. Y Sami, Sabi, gracias. Las quiero mucho. Doctora Fabiola, muchas gracias de todo corazón. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. chicas. Hasta el próximo martes. Muchas Bye. gracias, doctora. Un saludo Bye. a todos. Comen rico. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana. para llevarte del libro a la radio. Every breath you take